En este video trataremos sobre la historia y acontecimientos que se basaron en los temas de las guerrillas en América Latina, la Revolución Cubana y el movimiento de izquierda. Comenzamos por el tema de las guerrillas en América Latina. Estos fueron una serie de movimientos armados que se dieron en gran cantidad de países en esta región. Esto se caracterizaba por la toma del poder político, como el castrismo, pero especialmente también se vio en el marco de la Guerra Fría. Su ideología política se basa tanto en izquierda radical como en guerrillas de extrema izquierda, y en una pequeña sección de algunas de derecha también. Y a lo largo de la historia las guerrillas han cosechado diferentes efectos en los países de la región. Por un lado, creo que han recibido las críticas y el menosprecio de las opiniones públicas, como el caso de las FARC en Colombia, pero a la vez han recibido el apoyo y respaldo del público general, intelectuales y también como artistas. Son como el caso del ELN en México, las grandes mayorías populares de América Latina, también como en general, han rechazado sus acciones, impidiendo así su instalación definitiva como gobierno en casi todos los países en que actuaron. Pasamos ahora a lo que es el tema sobre la Revolución Cubana, que es desde 1959. Marca un punto de inflexión en el alcance y significado de la lucha armada de América Latina. Este acontecimiento se inscribe más o menos particular en un contexto de la Guerra Fría, por así decirlo. Años en los que el centro y el sur del continente pasaron a ser el patio trasero del proyecto geopolítico estadounidense. La Revolución Cubana es uno de los principios del resultado del movimiento revolucionario cubano, que obviamente es de izquierda, que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista. Un personaje muy importante, fue un personaje importante en la Revolución Cubana, el cual llegó al poder y líder del ejército guerrillero de Fidel Castro. Con los revolucionarios continúan en el poder desde entonces. Se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La Revolución Cubana ha representado un evento importante en la historia de América, al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierda. Sucedieron en diversos países del continente americano. Pasamos ahora a los orígenes del plan, los planes que tenían las guerrillas de América Latina, que el plan de estos grupos guerrilleros durante la década de los 80 era la toma del poder de la vía armada, lo cual tuvo un aliento con triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y también consigo llevó también a la nicaragüense, que se dio también en 1979, que en el marco de la Guerra Fría fueron la muestra en su momento que la revolución armada podría triunfar. En otro acontecimiento, otra fecha, que fue en 1964, donde nació la FARC. Eso es un dato muy importante y muy curioso. En 1980, Sendero Luminoso y el Firmín, las diferencias en el origen y contextos en los que los tres grupos guerrilleros surgieron fueron significativas. Las FARC contaron en su nacimiento con un fuerte componente campesino, heredado del régimen democrático, como restricciones para la participación de terceras fuerzas políticas. Ellos querían tomar el poder casi nacional y el poder público, realizando que el alimento, el discurso, el inconformismo, y que apelaban las guerrillas de izquierda, lo que tuvo y dio gran paso a los siguientes grupos guerrilleros que en ese entonces formaba cada uno, o que pertenecía o estaba en cada uno de los países. Tales eran como los de en Colombia, las FARC, que era la de Colombia, el Sendero Luminoso, que era la de Perú, y el Firmín, que era en El Salvador. Todos estos conocieron en su objetivo principal, su objetivo principal era la toma del poder de la vía armada. Cabe recalcar que
todos estos grupos armados buscaban era la vía armada. Y pues no obstante, para lograr este propósito, pues ellos tuvieron trayectorias históricas distintas, como por ejemplo el origen y el contexto en el que surgieron, en su capacidad militar y en las relaciones que constituyeron con la población. En otras palabras, fueron grupos guerrilleros obstenientemente diferentes en aspectos, tantos como de poder, de costumbres y de formas de, como por así decirlo, de liderar y llevar a cabo las acciones que querían realizar. Entran aquí ahora las causas de la Revolución Cubana, muy importante. El primero, que fue el golpe de estado Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socorras. El segundo, que fue la dependencia de Estados Unidos, que mantenía en Cuba la dictadura militar Batista, mientras que en el pueblo cubano padecía de desempleo. La tercera es la exportación. La cuarta, la violación de libertad. Y los orígenes importantes o los sucesos que fueron en las guerrillas de América Latina, pues el primero es ir en contra del gobierno. Por eso cabe recalcar que estos grupos armados siempre iban en contra del gobierno. La segunda, utilizaban sus torturas, sus asesinatos selectivos y colectivos, quema de poblaciones de vocaciones liberales y detención de ilegales. Ahora vamos a pasar a hablar sobre un movimiento revolucionario que fue el movimiento de izquierda. Pues entonces sus orígenes y sus comienzos fue en la antigüedad, y los hechos que sucedieron por estos movimientos revolucionarios, ya que nos lleva a una clara y objetiva oposición de unos sistemas políticos que empezaron con esos hechos. Dado el nacimiento a dicho término de la Revolución Francesa, o sea, esto nació de la Revolución Francesa, que posteriormente nació en 1789. Dato importante, los conservadores son los que conformaban o conforman el lugar o el lado izquierdo. En sus organizaciones como políticas, por así decirlo, el Estado es el único actor político, y la mayoría de sus corrientes tradicionales defienden la idea del poder centralizado en un partido único. Entonces acá profundizamos sobre las diferencias de la izquierda. Las personas de la izquierda creen en el gobierno regula la economía, el federalismo asimétrico, la exploración y reabastecimiento de riquezas, tratamiento especial de algunas minorías, los impuestos financieros, de la caridad del gobierno. Y los libertarios creen en la libertad personal, política exterior no intervencionista, tolerancia por las elecciones personales, terminar con los privilegios de empresa, separación de los estados de religión y de estado. Cuando eran las votaciones, los del lado izquierdo, que eran los partidarios del poder popular, se agrupaban pues al lado izquierdo. Entonces por esto también existía un movimiento que se llama el lado derecho. Los valores que infligen en este lado, en el movimiento revolucionario de izquierda, son la solidaridad, la equidad, la justicia social y un cambio. Espero que pues hayamos profundizado en estos temas. Espero que este video sirva de explicación y de entendimiento sobre cómo fue la historia de estos 3 temas que hemos tratado en este video. Muchas gracias por su atención y no se olviden, denle like.